Bienvenidos a Investigando la Investigación, un podcast sobre el mundo investigador dentro y fuera de la academia, el proceso de publicación, el de búsqueda y aplicación a convocatorias y de transferencia tecnológica, entre otros. Además, entrevistaremos a sus creadores, quienes nos contarán cómo la llevan a cabo, viven y sienten. Hola, muy buenas a todos y a todas y bienvenidos al podcast Investigando la Investigación. El podcast donde hablaremos, sobre muy diversos aspectos relacionados con el mundo de la investigación, temas bastante actuales en diferentes campos y áreas, y luego también nos interesaremos bastante en cómo los investigadores, llevan a cabo su investigación y cómo es su día a día para poder sacarla adelante. Cosas como, por ejemplo, qué es lo que les motiva a investigar, qué problemas se encuentran y resuelven para seguir adelante, etcétera, etcétera. Entonces, en el episodio de hoy vamos a presentar a Eva Landsot, que es profesora en la Universidad de San Francisco de Quito, en Ecuador. Buenas noches, buenas tardes, Eva. Hola Horacio, muchas gracias por invitarme. Nada, gracias a ti sobre todo por aceptar. Ahora tenemos una pequeña diferencia horaria. Aquí ahora mismo en España son las 11 de la noche y ahí creo que son las 5 de la tarde o por ahí. A las Las, 4. las Vale, vale. cuatro, sí, correcto. Vale. Todavía más, Ujú. todavía mayor diferencia. Sí, sí. Sí, 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 Bueno, sí. pues entonces voy a hacer un pequeño breve resumen de la trayectoria de Eva. Eva se graduó en Ingeniería Civil en la Universidad Libre de Bruselas y luego realizó un máster en Ingeniería Estructural, si lo he traducido bien, en el Instituto Tecnológico de Georgia en Atlanta, Estados Unidos. Y luego obtuvo el doctorado en el mismo área, Ingeniería Estructural, por la Universidad Técnica de Delft y luego ya, después de diferentes pasos y caminos, actualmente es profesora en la Universidad San Francisco de Quito e investigadora en la Universidad Técnica de Delft. Vaya, es impresionante. ¿Nos podías comentar un poco cómo es esta doble afiliación al mismo tiempo en Quito y en Delft? Claro, sí. Normalmente cuando no estamos en pandemia, yo paso los semestres de otoño y el semestre hasta mayo en Quito, y de ahí para el semestre de verano me voy a Holanda para dedicarme allá a mi investigación. Pero ahora, como no es posible viajar, yo ya estaba haciendo mucho a distancia, pero ahora aún más reuniones a distancia, y también como no puedo estar en el laboratorio con mi estudiante de doctorado, también tengo el apoyo de mis colegas para que mis proyectos puedan seguir Ajá, adelante. genial. Y nos podías comentar un poco cómo es tu campo de investigación, porque, tu título sería en Ingeniería Estructural y viendo tu lista de publicaciones os dediquéis a Correcto. investigar un poco, hasta donde yo entiendo, porque no es mi campo, cómo, cómo se deforman o cómo aguantan los puentes el estrés o la carga, ¿no? ¿Es eso o cómo puedes explicarlo con tus palabras? Sí, justo es eso. Uno de mis campos de investigación es todo lo que es pruebas de carga en puentes. Que hacemos durante una prueba de carga es aplicar una carga conocida y de ahí ver la respuesta estructural del puente. Entonces eso puede ser deformaciones, deflexiones, a veces emisiones acústicas, para ver si la respuesta estructural es lo que analíticamente estaba esperado o no. Y otra cosa que hacemos con las pruebas de carga es aplicar una carga muy alta, una carga que representa un factor de seguridad sobre el camión más pesado que te puedes imaginar, para ver si el puente cumple
con los requisitos del código en lo que es capacidad de carga al tráfico. Vale, entonces vosotros, digamos que vuestra línea de investigación sería en puentes que ya se han creado, que ya se han fabricado, que ya están funcionando. Ahí, bueno, hacéis vuestro tipo de estudios o por otra parte también participáis en el diseño. Es decir, a la hora de diseñar un puente, ¿cuál sería la manera más óptima para que este aguante mejor determinados tipos de carga o os dedicáis a las dos líneas? Mi investigación se dedica más a lo que es puentes que ya han pasado mucho tiempo en la red vial, justo porque en Holanda la mayoría de los puentes se construyeron en la época después de la Segunda Ajá, Guerra Mundial, entonces, o sea, más en claro, los años 60, después de la fase de recuperación y durante la expansión de la red vial. Entonces, esos puentes ya tienen, ya están cumpliendo como 50 años y en ese tiempo, bueno, solo viendo fotografías de los años 60, los carros, los camiones eran ujú, tan diferentes que las cargas que esos puentes están a los cuales esos puentes están sometidos hoy en día son mucho más concentrados, más pesados. Entonces, a veces hay preguntas si esos puentes todavía están seguros para el claro. público. Entonces, basado en esa pregunta, y yo me dedico más a puentes existentes, a ver cuáles son, qué herramientas podemos desarrollar para ayudar al Ministerio de Transporte para tomar decisiones sobre sus puentes. Pero todas esas técnicas se pueden usar también para puentes nuevos, porque, por ejemplo, he dado un poquito de aviso sobre un puente construido nuevo en Ecuador que antes de abrir el puente que querían hacer una prueba de carga porque sabía usar un nuevo método de construcción. Entonces, los dueños, en ese caso, creo que era la provincia, querían confirmar que el puente se está comportando de la manera que Ujú. estaba diseñado. Entonces, en esa etapa se puede usar también y depende un poco a la realidad del país o de la situación para ver cómo usar esa Claro. herramienta. Entonces imagino que, bueno, como estás entre Holanda y en Ecuador, la situación de los puentes en Ecuador será, no sé, será diferente a la que tenéis en Holanda o cómo puede ser de diferente. Sí, aquí la edad típico de los puentes no... hay mucho más puentes, por ejemplo, de los años 80 que son de la época de construcción de las vías hacia el oriente, la Ujú, Amazonía, donde para el sector petrolero. Entonces, la vida que han tenido es una duración menos, pero al mismo tiempo el clima como es claro. tan diferente y, por ejemplo, cuando hablamos sobre esos puentes que están hacia la selva, que están a horas de Quito, a veces para el dueño, el ministerio, provincia, puede también ser bien difícil ir a hacer una inspección a uno de esos puentes. Entonces, tiene otros problemas. Holanda, como todo es tan cerca y están las carreteras están tan cerca bueno, es todo plano, entonces los puentes tienen otros problemas o otras preguntas en los Ujú, dos ujú. países. Vaya interesante. ¿Cómo puede cambiar tanto la cosa? Muy bien. Ujú. Sí. Y una curiosidad, tú vienes de Holanda y tu docencia en Quito, las clases, imagino, las das en castellano, en español, tu investigación es en inglés. ¿Cómo puedes,
¿Cómo puede llevar tantos idiomas al mismo tiempo? La verdad es que doy mi clase Ajá. en inglés, justo porque la universidad donde doy clases, la Universidad San Francisco de Quito, tiene el requerimiento que todos los graduados tienen que haber tomado un curso técnico Ujú. en inglés. Entonces, como yo soy la extranjera, yo Ah, doy mi vaya. clase en inglés. Muy bien. Ujú. Pero sí, estoy o sea, con la familia, mucho español. Con mi esposo hablo inglés. Con mi hija y con mis colegas en Holanda depende si hablamos inglés, como somos un grupo bastante Ujú. internacional, o a veces holandés, depende de la persona. Y bueno, como yo soy belga, también hablo francés y alemán. Madre Entonces mía. a veces estoy un poco mezclando Sí, los sí, idiomas. muchos idiomas, sí. Debe ser increíble. Muy Ujú. bien. Y una pregunta, ¿cómo surgió, en qué momento de tu trayectoria decidiste que te querías dedicar a este mundo de la investigación? ¿Fue cuando empezaste el doctorado o cuando estabas a la mitad? ¿En qué momento decidiste dedicarte a esto? Yo creo que al final del doctorado, o sea, me encantó la investigación, pero en ese momento yo estaba abierta a explorar, ir a la industria, ir a consultoría o quedarme en la academia, y siempre me he guiado un poco por el viento, por la suerte que he tenido, y por eso he seguido la trayectoria dentro de la academia. Ujú, ujú. Y bueno, ¿qué es ahora mismo de la línea de investigación que llevas adelante? ¿Qué son las cosas que más te gustan y las que menos te gustan? Dentro de la investigación, um, me gusta, o sea, en general me encanta la investigación, me fascina, me apasiona. Um, lo que lo que menos me gusta, por decir, son las partes, por ejemplo, subiendo un artículo y tener que estar pasando por todas las partes del sistema de sumisión Ajá. para poder por fin Sí, sí. entregar el PDF, las cosas así, a veces un poco burocráticas que me hacen difícil la vida. Um, de ahí Sí, sí. Yo ahí, Lo que, lo que más, lo que más me gusta es ser mi propio jefe. jefe, y ir de manera autodirigida. Ujú. Entonces, a veces cuando hay restricciones o cosas que vienen de administración, que tenemos que estar llenando formularios, eso a veces también causa un poco de Claro. fricción. Pero dentro de lo que es la investigación mismo, me encanta estar leyendo, me encanta estar haciendo los cálculos. A veces, cuando estoy programando algo y no quiere correr el código, a veces eso sí es un poco Claro. frustrante, uh, pero de ahí me encanta analizar los resultados, escribir, entonces todo el parte de la investigación. Sí, 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 sí. Yo ahí estoy de acuerdo que las partes más burocráticas, como tú comentas, ir subiendo los artículos a todas estas plataformas, cada plataforma es distinta, Sí, cada plataforma tiene un sistema, el formato del manuscrito cambia, bueno, a veces se da sí, mucho sí, tiempo en todas esas cosas. Y una curiosidad, ahora que comentas sí. en el tema de programación, ¿qué lenguaje utilizáis Ujú. vosotros? Yo uso más MATLAB, MATLAB, claro, entonces dentro de MATLAB mismo. claro, exactamente, un lenguaje que conozco mucho en el mundo de los ingenieros. Muy, muy bien, muy bien. Ujú, ujú. Y bueno, yo Sí. conocí, bueno, hace tiempo leía tu blog. Eva tiene un blog que, bueno, Ujú. lo pondré los enlaces en la nota del programa para el que lo quiera ver. Un blog súper interesante
que se llama PSD Talk. eh, Ujú. charlas sobre el doctorado y todas estas cosas. Y luego sacaste un podcast y a mí me han parecido los dos pues bastante interesantes. En cuanto a blog, ¿qué fue lo que te decidió a, a sacarlo adelante? ¿Por qué sacaste ese blog al principio? Ujú. Yo empecé a escribir el blog en el año 2010, cuando yo estaba justo empezando el segundo año de mi doctorado. Antes de empezar ese blog, yo había tenido otro blog sobre mis aventuras en Atlanta durante mi año de la maestría allá. Y antes de eso yo escribí en MySpace, entonces eso Ujú. ya es bastante antiguo. Y en todos esos casos yo empecé solo para escribir algo para mi mejor amiga y mi mami y mi tía y pensando que nadie más iba a leer. Y así empecé también con el blog, escribiendo un poco sobre lo que aprendí en el laboratorio, también para compartir lo que no funciona y cómo me estaba organizando un poco mis apuntes de laboratorio y todo eso. Ujú. Pero de ahí sí vi que era un tema que interesa a bastantes investigadores, estudiantes de doctorado, porque no, típicamente lo que leemos es solo el artículo y no hablamos sobre lo que no funcionó en el laboratorio o Ujú. lo que hicimos para diseñar eh, el, um, el, eh, el experimento Ujú. mismo, o lo que no funcionó y todas esas partes que típicamente en un artículo solo describimos, eso es el setup que usamos y sin más reflexión sobre eso. Entonces yo empecé a escribir sobre ese tema porque quería compartir un poco Claro, más sobre lo que hay detrás de todo eso y también cómo me estaba organizando, reflexionando sobre cosas que intenté para escribir, para tener más rutina, para tener ujú. más mejor concentración, cómo organizar mis PDFs de artículos, todas esas cosas que están detrás de lo que leemos Claro. en los artículos. Entonces, yo vi que sí había interés sobre ese tema y de ahí seguí escribiendo sobre esos temas. También cambiando un poco durante esos años que después del doctorado que yo estaba empezando como profesora, Ujú. dando clases, haciendo mi investigación, que es otro tipo uh, que requiere otro tipo de organización de tiempo. Entonces, de ahí sí seguí con el blog. Ujú, ujú. Pues a mí la verdad que el blog me parece bastante bueno y que trata otros temas que no se comentan en otros sitios, como esto que has comentado tú. No siempre salen las cosas a la primera. Es importante también ver otros aspectos de la investigación como los fallos o, bueno, cómo, cómo hacen los investigadores su vida. Vamos, a mí me parece un blog bastante interesante y donde Uh también -huh. había una sección que no recuerdo ahora mismo cómo se llama, que, digamos, entrevistas en modo texto, claro, a diversos Uh -huh. investigadores. ¿Cómo se llamaba la sección esta? Sí, esas entrevistas es una serie que se puede encontrar en mi blog que se llama How I Work Eso es. y tengo sí, entonces es una serie de preguntas sobre los modos de trabajo de los investigadores y a veces también sobre uh, las personas que tienen un trabajo creativo como ilustrador de figuras técnicas Ujú. y esas partes que también son afines a la investigación. Pues a mí me parece, ya te digo, súper interesante y os recomiendo a todos los que estéis escuchando a echarle un vistazo, porque además, como Eva ha comentado, lo empezó sobre el 2010, pero todavía sigue publicando en el blog de manera periódica, Uh -huh. ¿no? Uh -huh. Sí, yo
publico un artículo 2 veces a la semana, entonces el martes y jueves Madre mía, tengo un nuevo artículo. impresionante. Entonces, está realmente motivada para sacar eso con esa frecuencia, ¿no? Desde el principio. Sí, sí. Vaya, impresionante. Pero un tiempo estaba publicando 3 veces a la semana, pero de ahí ya bajé a 2 por semana, que sigue siendo bastante frecuente. Sí, sí. Y entonces ahí en algún momento decidiste de pasar del tema del blog al tema del podcast. ¿Cómo fue eso? A mí me gusta mucho escuchar podcasts y ya hace muchos años, creo que ya durante mi doctorado yo estaba escuchando muchas veces el podcast que se llama 15 Minutes History, que es un podcast del University of Texas que habla de historia y partes de la historia que típicamente no conocemos desde Claro. de la escuela. Ujú. Entonces, siempre yo estaba fascinado por eso y pensando desde mucho tiempo que quería empezar un podcast, pero la parte técnica todavía no sabía si quería poner el tiempo para aprender Claro. cómo editar el audio y Ujú. todo eso. Y por eso yo estaba pensando y al final decidí de publicar en Twitter que quería empezar un podcast, pero que estaba buscando un co-host para Ujú. un poco dividir el trabajo y Ah, para lo que más me gusta a mí es pensar en ideas, hacer todo lo que es poner el podcast dentro del hosting system, ujú. escribir los show notes, todo eso, pero la parte de editar el audio, eso me sentía un poco pesada y pensando eso, no, Sí, sí. voy a buscar a alguien a quien más le gusta esa parte para hacer así la división y con eso sí encontré, y también eso me daba la idea de que el podcast que puede ser una discusión entre yo que ya soy profesora principal con alguien que ahora está haciendo su doctorado, puedo dar mucho más preguntas interesantes, más relevantes para quienes están haciendo su doctorado en ese momento. Sí, sí, sí. Yo he escuchado, bueno, he escuchado estos días varios de los episodios, me parece bastante interesante. También lo recomiendo a todos los oyentes. Y bueno, como comentaba, pues se refleja bastante bien también la vida de diversos investigadores. Por ejemplo, el otro día escuché un capítulo, era una investigadora, no recuerdo si era en ciencias económicas, no, era en medicina de urgencias, era en medicina de urgencias, si no recuerdo Ajá, mal el capítulo, muy, muy interesante. Y entonces comenta cómo compagina su vida, cómo ha hecho el doctorado, cómo lleva a la familia, la medicina de urgencias, vamos, es increíble esta gente cómo puede llevar tantas sí, cosas adelante. sí, sí. Impresionante. No, y además me parece buena manera de tener ese co-host y dividirse un poco pues las tareas, la parte más Ujú. creativa, la parte técnica, muy, muy interesante. Aunque me sorprende también que siendo ingeniera, que no te guste la parte técnica, pero bueno, también hay que, también hay que entenderlo. Sí, sí. Sí, sí, quizás porque ya estoy todo el día en las cosas Claro, técnicas que pensé, bueno, para lo que es mi blog y todo eso, sí, sí. prefiero dedicarme más al contenido, escribir, crear ideas que estar otra vez usando programas técnicas. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo, porque si no, yo pienso que tenemos un modo creativo, un modo ejecutivo más técnico, y si siempre estamos en el modo técnico, pues es un poco difícil que surjan Ujú. ideas nuevas, ¿no? Pero sí, vaya. Entonces, otra curiosidad. Todos los años estos que llevas con el blog y ahora con el podcast, imagino, no sé, que habrás creado una gran comunidad iba a decir, pues de lectores, ¿no? Ahí habrás creado una especie de ecosistema que te hacen a ti preguntas, no sé, ¿cómo llevas eso? Sí, bueno, eso tengo atrás de las redes sociales. Tengo en Twitter que la gente me hace preguntas,
el blog también tiene su página en Facebook, que a veces me llegan preguntas y yo veo que, por ejemplo, mis estudiantes están más en Instagram, entonces recién empecé también a poner un poco más de contenido en Instagram para que ellos me puedan encontrar y justo para los estudiantes de grado también les hacen un video corto los días cada lunes sobre cómo organizarse con los estudios. Entonces, eso veo que llega más por ejemplo, mis estudiantes aquí, que son, la mayoría son de pregrado. Ajá. Ah, muy bien. Y lo he visto también, bueno, que en el blog organizas una especie de curso de formación para doctorandos. Correcto. Eso es muy interesante. ¿Podrías contarlo un poco más en detalle? Claro, sí. Eso es algo nuevo que estoy explorando. Yo estoy usando la plataforma Teachable porque a veces hay temas que con un solo podcast o con un solo blog no se puede desarrollar de manera completa. Entonces, lo que hice primero fue al finales del año 2020 crear un masterclass de 5 días sobre cómo planificar el año 2021, tomando en cuenta todas las lecciones todas las lecciones que nos ha dado el año 2020 y quizás lecciones también. Y de ahí recién desarrollé un curso sobre investigación en tiempos difíciles, cuáles son los diferentes apoyos que podemos tener dentro de nuestra comunidad, con nuestro supervisor de tesis, para recuperarnos y seguir adelante con la investigación, tomando en cuenta todas las restricciones que tenemos en ese momento y todo lo que ha pasado, también darnos un espacio para no tener tanta frustración, porque a veces, bueno, más para los que están haciendo el doctorado, es un tiempo fijo a veces, es un tiempo bastante amplio, pero corto al mismo tiempo. Y ver un año de los 4 o 3 del doctorado así impactado por la pandemia, para muchos es bastante fuerte. No pueden seguir en el laboratorio, no pueden viajar, no pueden ir a conferencias. Entonces, yo sí creo que es necesario darnos la oportunidad para reflexionar sobre todo eso y llegar a un punto de estar en paz con lo que está pasando alrededor de nosotros. Y por eso he creado ese curso. Sí, pues tiene muy buena pinta. Lo voy a recomendar a la audiencia. Y yo, por lo que he visto, bueno, ahora mismo tampoco es un tema que examine mucho, pero no he visto en otros blogs del mismo campo cursos de formación así como este. O sea que lo veo muy interesante. ¿Y qué tal? ¿Y qué aceptación está teniendo? ¿Tienen muchos alumnos ahí siguiéndolo o cómo va? Por ahora, como es algo nuevo que he creado, todavía recién empezando, entonces por ahora está completamente en la fase de empezar. Entonces, en ese momento no es que tiene bastante alumnos, pero lo voy evaluando también para ver si es algo que parece que hay una necesidad o que quizás... Claro, yo es que creo que además, vamos, me parece súper útil que también estas cosas llevan su tiempo, ¿no? También hay que hacerse, bueno, imagino que hacerse un poco una comunidad de gente, pero bueno, en el blog ya tienes una comunidad de gente que va, que lee todo lo que pones y bueno, yo creo que con el paso del tiempo, poco a poco, eso irá ganando tracción e irá, imagino, alistándose más gente, sí, seguro. O sea, ahí Correcto, sí. mucho ánimo con eso y me parece muy Gracias. buena iniciativa, desde luego. Gracias. Muy bien, muy bien.
Y bueno, también preguntarte en tu día a día, cómo te lo repartes el trabajo, porque no sé si tienes la mayor parte del tiempo dedicado a docencia, imagino, con poco tiempo para investigación, o mitad y mitad de tiempo, o cómo lo sueles llevar. Dentro de lo que es mi trabajo para la Universidad San Francisco de Quito, aquí en Ecuador, oficialmente yo soy profesora investigadora, entonces aquí en el Ecuador tenemos profesores titulares y profesores investigadores titulares. Ujú, Los profesores normalmente dan 4 cursos por semestre, una carga bastante alta. Y los investigadores oficialmente dan hasta un curso por semestre. Ahora ujú, por la pandemia sí me he dedicado más a la docencia por, bueno, preparar todo el material para dar las clases a través de Zoom, pero también ujú. he estado dando un curso adicional durante el verano, un curso adicional en la maestría, en el posgrado. Entonces, ya estoy con un poco más de carga de docencia de lo que típicamente tiene un investigador principal. Ujú, Al mismo tiempo, tengo una carga administrativa que soy la editora en jefe de la revista ACI Avances en Ciencias y Ingenierías, que es una de las revistas de la universidad. Y ajá, como es es una revista de la universidad, entonces tiene el apoyo de USFQ Press, lo que es la parte de ujú, publicaciones de la universidad. Y para mí es más dedicar mi tiempo a eso porque es una revista pequeña, entonces yo veo todo el proceso de publicación. Yo veo cada artículo que nos llega. claro. Uh, Revisando el informe de Turnitin para ver la Ujú, similitud. De ahí le doy a uno de los editores, pasa por revisión, todo eso, y de ahí otra vez yo veo toda la parte que es el copy editing y toda la parte de producción, maquetación. Entonces eso también me toma bastante tiempo. claro, Uh, madre mía. Ujú, Dentro de lo que es mi trabajo en Delft, bueno, eso es un trabajo de 40% de tiempo. Entonces, dentro de eso, esa parte de 40%, la idea es dividir el tiempo entre investigación y docencia. Como yo no estoy físicamente en Delft la mayoría del año, lo que hago ujú, de docencia es más la supervisión de tesis de maestría, que claro. en eso tengo una carga bastante importante. Y de ahí más estamos viendo ahora que estamos usando tantos métodos de dar clases en forma blended Claro. con aspectos digitales, de qué forma puedo aportar más a la docencia en DEF también. Ujú, Entonces, con todos esos aspectos, hace 2 años yo tenía mucho más tiempo para la investigación, pero ahora con claro. todas esas cargas adicionales y bueno, también creo que es un poco parte de la trayectoria, ya tengo mucho más estudiantes de doctorado que entonces más de mi tiempo va a la supervisión de ellos, Ujú, leer los informes de ellos y, y aunque estoy buscando cómo puedo tener otra vez un poco más de tiempo para mi propia investigación en ese momento, si no me queda tanto tiempo para mi investigación. claro, claro. Claro, bueno, demasiadas cosas también llevas Sí, encima, la verdad. Y llevándola bien y todo. Sí, sí. Muy, muy sí. bien. Y una curiosidad, cómo funciona el tema de la financiación para investigación en Ecuador?
¿cómo está ahora mismo? ¿La gente solicita proyectos al Ministerio de Investigación o lo presenta a agencias internacionales? ¿Cómo funciona un poco allí la cosa? Depende un poco del proyecto. La universidad misma tiene sus convocatorias para proyectos de investigación que Sí, no son, que es más para proyectos pequeños, hasta por decir unos $10,000. Entonces no es para armar claro, un laboratorio completo, pero claro. se puede comprar un equipo, hacer algo, y seguir adelante. Y de ahí tenemos, justo estamos orientándonos más hacia financiamiento internacional, que puede ser de la Unión Europea, del Reino Unido, y tenemos personas especializadas dentro de la oficina del Decanato de Investigación que están ayudándonos también para Ujú. orientarnos a esos de investigación. Uy, vaya, se ha cortado el audio. ¿Me escuchas? Sí, ha habido un pequeño corte, sí. Estabas contando que os ayudan desde el Decanato de Investigación a la hora de solicitar todos esos proyectos, ¿no? Sí. Entonces, ya nos están dando mucho más capacitación para orientarnos hacia fondos de investigación de la Unión Europea, en Ujú, colaboración con los Estados Unidos o para el Reino Unido, porque en los últimos años no hemos visto muchas convocatorias um, para proyectos nacionales del gobierno. Uh, Creo que la ujú. última vez que vi era creo que era el 2018, 2019, que habían los proyectos llamados Inédita, que estaban proyectos bastante grandes, pero en los últimos años ya, por varias razones, no hemos visto mucho apoyo a la investigación de parte del gobierno. Ujú, ujú. Vaya, bueno, pues está bien, por lo menos que hayan todas estas opciones, que también que Ecuador pueda participar, claro, en todas estas convocatorias internacionales, en el Sí. programa europeo, supongo que será H2020, el programa Horizon y todas estas Ujú. cosas. Y como tú comentas también, Estados Unidos, que también imagino podrá participar como partner en otros proyectos, pues eso está muy bien a la hora de conseguir fondos. Muy Sí, bien, sí. muy bien. Pues Eva, pues muy interesante. Vamos a ir terminando. Te voy a ir, bueno, lo primero, hacerte una pregunta, que siempre el invitado anterior suele dejar una pregunta para el próximo invitado. Entonces, la que dejó el invitado anterior era la siguiente pregunta, que decía, Ujú. ¿qué te motiva para realizar investigación y cuáles cambiarías o no en tu día a día de tu trabajo? ¿Me puedes repetir la pregunta que se cortó el audio un Ah, sí, momentito? perdona. Sí, pues más o menos la pregunta era que qué es lo que te motiva para realizar la investigación y de esas cosas que te motivan, ¿cuáles cambiarías o no cambiarías en tu día a día del trabajo? Si se pudiera, claro. Claro, es una pregunta excelente. Lo que más me motiva son mis alumnos, Ah, alumnos desde el pregrado que están aprendiendo, que están con los ojos completamente abiertos para, uh, para entrar al mundo de la construcción o el mundo de la investigación, hasta ujú, mis estudiantes de doctorado y los postdocs, porque, bueno, trabajar con gente joven, lleno de buenas ideas, es algo que a mí me da mucha satisfacción y que me motiva. Um, lo que, lo que cambiaría creo que es la parte que había comentado al inicio. A sí, veces los formularios, sistemas que están bastante lentos. El otro día yo estaba luchando con un PDF que ujú, ya estaba firmado y yo quería
cambiar una palabra y porque ya estaba firmado por otra persona no funcionó, entonces tenía que por completo y mandar otra vez a 5 personas para firmar. Entonces, esas cosas que a veces son frustrantes. Sí, esas cosas pueden llegar a ser muy frustrantes e incluso tema para alguien para hacer un doctorado, imagino, en algunos casos. Sí. Muy bien, muy bien. Pues lo último, preguntarte si te gustaría dejar alguna pregunta para el próximo invitado del programa. Claro, y mi pregunta sería, ¿cómo ves tu investigación y la academia en general en 15 años de hoy día? Muy bien, muy interesante, muy interesante. No tengo ni idea de lo que va a suceder, pero a ver lo que viene el próximo invitado. Muy bien, Eva, pues muchas gracias por la entrevista, ha sido muy interesante. En las notas del podcast dejaremos todos los enlaces de las cosas que has comentado y nada, mucho ánimo y a seguir ahí lidiando un poco con todo, con la carga docente, con los idiomas, con la doble afiliación y con la pandemia y con el online. Así que, vaya, mucho ánimo. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias por estar ahí y escuchar nuestro podcast Investigando la Investigación. En las notas del episodio tienes los detalles y un formulario para que opines y puedas sugerir el próximo entrevistado o tema, ya que tu opinión nos parece muy importante. Si te ha gustado, te agradeceríamos lo recomendases a tus amigos o difundieras en las redes sociales o donde sea.